arriba. Ahí dice grabando, ¿no? Debería salir. Sí, sí, Ya, bueno. está. Ya, entonces, bueno, en resumen, leímos el ejercicio. Perdón, no estaba grabando, se me olvidó. Bueno, el ejercicio nos están pidiendo determinar la altura del controlador, es decir, cuál es la altura de ese líquido dentro de la unidad de separación flash. ¿Ya? Bueno, explicábamos igual que se utiliza ρGH siempre y cuando sea líquido, porque su densidad no va a cambiar. En caso de que sean gases, hay que partir de la ecuación que está acá. ¿Se ve mi cursor, en primer lugar? Bueno, lo estoy moviendo, ¿no? Sí, sí se ve. Ah, ya. Entonces acá se utilizaría esa ecuación si estamos usando gases. Este no es el caso porque queremos determinar cuánto es la altura de esa columna de líquido. Entonces vamos a considerar este como el punto 1, que es al final, y la presión que va a sentir ese punto va a ser la altura de la columna del líquido, que va a ser la densidad de una mezcla, porque esta es una mezcla, por la gravedad, por la altura, más la presión de operación que tiene la columna acá. Explicábamos, por ejemplo, en una análoga, que si tuviésemos un tanque abierto con agua, la presión que siente A sería la de la columna de agua más la presión atmosférica, porque la atmósfera está ejerciendo cierta presión sobre ese punto también. En este caso es lo mismo, solamente que va a ser la presión de operación. Entonces despejamos lo que era la altura, que era lo que nos estaban pidiendo, y ahora íbamos a ver qué datos son los que tenemos y cuáles tenemos que calcular, o cuáles no nos están facilitando. Entonces, volviendo al ejercicio, nos dicen que, bueno, tenemos un flujo y nos dicen que el separador flash opera a una presión de vacío de 500, o sea, de 450 milímetros de mercurio. Ya. Entonces, el primer dato que tenemos es que la presión de operación son 450 milímetros de mercurio. Pero esta es una presión de vacío. ¿A qué se Presión refiere que es como presión de vacío? de vacío. Ya. Lo vamos a explicar al tiro. ¿Ya? Eso es importante porque a la profe igual le gusta jugar con el tema de las unidades, de las presiones, cuando son de vacío, cuando son absolutas, cuando son manométricas. ¿Ya? Una presión de vacío es una presión bajo la presión atmosférica. ¿Ya? Ahí vamos a ver cómo transformar eso en presión absoluta. Esto claramente es manométrica, una presión de vacío, pero es manométrica. ¿Saben la diferencia entre manométrica y absoluta? La manométrica como que va con respecto a tu cero, es como la presión atmosférica, ¿no? Ya. La Exacto. Son como distintas como escalas de verlo. Por ejemplo, la presión manométrica considera el cero la presión atmosférica. Y por lo tanto, la presión absoluta siempre va a ser, la presión absoluta va a ser igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. Bueno, manométrica. Ya, eso tienen que tenerlo o saberlo bien, porque la profe a veces pone absolutas, manométricas, de vacío. ¿Qué quiere decir de vacío? Que es bajo la presión atmosférica. Por lo tanto, este valor que nos entregan acá, como es manométrico, tiene un menos, en realidad, ahí. ¿Ya? Al ser de vacío, tiene ese menos ahí. Por ejemplo, vamos a hacer esto y acá está la presión absoluta, o sea, la presión atmosférica, ahí, ¿ya? Para acá se consideran presiones, digamos, normales, ¿cierto? No sé, cuando nos dicen la presión es de 2 bar manométrico. Cuando está acá abajo, estamos hablando de presiones de vacío, ¿ya? Que al final es como menos un valor negativo, ¿ya? Hablando en términos
manométrico. Siempre esto es manométrico. Sería negativo si consideramos manométricos, porque recuerden que las presiones absolutas no pueden ser negativas, pero las presiones manométricas sí. ¿Ya? Entonces la presión de vacío la considero como presión manométrica. Sí. Ya. Manométrica y tenéis que tener ojo siempre con el signo, porque va a ser menos. Entonces, lo primero que vamos a hacer en este caso va a ser pasar esa presión de operación, que es manométrica, a una presión absoluta. ¿Y cómo vamos a pasar eso? Bueno, usando esa ecuación que está acá. Esa de ahí. Entonces, si usamos esa ecuación, vamos a tener que la presión de operación va a ser la presión atmosférica menos, en este caso, bueno, más, menos la presión de vacío, que son los 450. Hg. ¿Ya? ¿Cuánto es la presión atmosférica en milímetros de mercurio? 760. Entonces, Una bueno, consulta, ¿por qué sí. negativo? ¿Por qué negativo? Era lo que estábamos explicando antes, que, por ejemplo, cuando tenemos una presión de vacío... Oh, mierda. Qué la cagada, espérate. Ahí sí. Cuando tenemos una presión de vacío, que en este caso en el enunciado nos están diciendo que el separador flash opera una presión de vacío, quiere decir que es una presión por bajo la presión atmosférica. Entonces, al ser bajo la presión atmosférica y manométricamente hablando el cero, la presión atmosférica es el cero, estaríamos trabajando bajo, digamos, negativa, acá abajo, ¿cachai? Porque la presión atmosférica manométricamente es cero. Entonces, como son presiones de vacío y las presiones de vacío son menores a la atmosférica, acá tendríamos nuestra presión de operación. ¿Se entiende? Sí, gracias. ¿Sí? Si no se entiende igual, Oye, pero dime. entonces la presión de operación sería como la absoluta, ¿no? Porque eso sería la atmosférica más la manométrica. O sea, la que estamos calculando acá, esta, Sí. vamos a trabajar en absoluta. Ya. Ya. ¿Por qué? Porque siempre, esto igual grábenselo, digamos, para un futuro igual, siempre que tengan presiones de vacío, tienen que trabajar, o es más cómodo trabajar con presiones absolutas. ¿Ya? Cuando no tienen presiones de vacío, ustedes dicen, como supuesto, se trabaja en presiones manométricas y se pitean todas las presiones atmosféricas. Eso, a ver, déjame ver si está en el otro ejercicio para que también lo hagamos. No. Bueno, antes tenía otros ejercicios más, pero bueno, en los que dejamos para esta ayudantía, no. Pero ese es el tema. Por ejemplo, hay veces, o es mucho más fácil a veces, decir, vamos a trabajar con presiones manométricas y te pidiáis todas las presiones atmosféricas. En este caso, como tenemos presiones de vacío, es más fácil y más conveniente trabajar en presiones absolutas. Además, si nos damos cuenta, el otro dato que nos dan es que nos dicen la presión en la descarga, es decir, antes de la válvula, acá, es, digamos, 6,63 psi absoluto. También es una presión absoluta. Entonces, para hacer esta resta de acá, nos conviene trabajar ambas en presiones absolutas, porque si no tendríamos que pasar los 6,63 psi a manométrica y podríamos trabajar con los 450 o pasar todo a absoluta. No sé si se entiende o se entendió. Sí, se entiende. Ya. Cualquier cosa me interrumpen nomás. Entonces ya, sería menos los 450 milímetros de mercurio. ¿Ya? Y bueno, eso nos va a dar, lo tengo por acá,
en alguna parte, sé que lo tengo, 310. 310, ¿cierto? Bueno, 310 milímetros de mercurio. ¿Ya? Pero nosotros, por lo general, cuando utilizamos o cuando trabajamos en esto, en el sistema internacional uno no usa milímetros de mercurio. Y ese es otro tema que a la profe le gusta jugar harto, que es con el tema de las unidades, para que ustedes igual se manejen harto con el cambio de unidades. Muchas de las complicaciones a veces, o mucho de lo que se equivoca en las pruebas, es porque les cuesta hacer el cambio de unidades. Según igual entiendo ahora en balance de materia, le hacen harto cambio de unidades. Eso hasta hace algunos tiempos atrás. Entonces lo que vamos a hacer es pasar estos 310 milímetros de mercurio a Pascal, que es la unidad del sistema internacional. ¿Ya? Entonces esto lo vamos a hacer multiplicando, porque una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Y también sabemos que, bueno, este número, 325 pascal, es igual a una atmósfera. ¿Ya? Y eso nos va a dar 41.330 pascales. Como se dan cuenta, es menor a la presión atmosférica, porque la presión atmosférica es ese valor que está acá. Ese. Y entonces tenemos, vamos a ir haciendo un ticket, tenemos ese valor. A ver, ¿se puede seleccionar ese? No, qué feo. Control Z. Ya, tenemos el valor de la presión de operación. También por enunciado nos dan la presión. Puta la wea. Ahí está. Perdón. Profe, si ve esto, ignore mis garabatos. Tenemos la presión 1, que es la presión que va a estar acá, que nos dicen que son 6,63 psi. Entonces, también hay que cambiarlo a pascal. Sabemos que la presión 1 son 6,63 psi. ¿Cuántos psi son pascales? Bueno, la profe les dio una tabla. No, pues verdad que estamos online, que imbécil. La profe Aula subió una tabla de conversión de unidades de casualidad. Sí, sí, la subió. Ya, entonces, bueno, esa tabla por lo general la profe se las da en clase y ustedes la pueden usar en las pruebas. Entonces, en esa tabla nos va a decir que un PSI son 6.804,76 pascales. Un PSI. ¿Ya? Entonces se van los PSI. Hemos eliminado el límite de tiempo. Fantástico. Buenardo. Ya, oye, en cualquier caso, cuando pase eso para las siguientes ayudantías, porque no me van a regalar claramente, se meten al mismo link, ¿ya? Entonces, esto nos va a dar que son 45,712 pascales, ¿ya? Entonces, también tenemos la presión 1. El G, según yo, todos lo deben conocer por física, G 9,8, ¿cierto? Ya. Entonces, ahora lo que es como más problemático es sacar la densidad del fluido. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, wow, quiero agrandar esto. No puedo, ya, no importa. Nos vamos a ir para acá. Si se dan cuenta, es una mezcla, ¿ya? Esa, digamos, como la gran complicación, que no es un fluido puro. Si fuese, por ejemplo, agua, sería la densidad del agua. Pero en este caso es una mezcla, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que sacar una densidad de la mezcla, ¿ya? Y esa densidad de la mezcla, no sé si lo habrán visto en... Voy a hacer acá para tener los datos. No sé si lo vieron o lo vieron en balance de materia, que por ejemplo la densidad, o lo están viendo porque creo que no es requisito, así que puede que lo vean más adelante. La densidad de la mezcla va a ser la densidad del compuesto 1 por el, digamos, el porcentaje en peso del producto 1 más la densidad del 2 por
su fracción, digamos, que va a ser x2. ¿Ya? Entonces, bueno, nos dan en primer lugar el SG, bueno, el 1 va a ser nonano y el 2 va a ser pentanol. Pentanol. ¿Ya? Entonces nos dan el SG, que es la gravedad específica, por lo tanto tenemos las densidades que están ahí. Ahora necesitamos encontrar las fracciones. Acá nos dicen que entra o se procesa un flujo, es decir, el flujo 1 o el flujo de entrada, que es este de acá, tiene esas composiciones. Esa, bueno, y esa nomás. Y nos dan el flujo. Pero a la vez también nos están dando el flujo de tope. ¿Cuál es el flujo de tope? El de acá arriba. El flujo de tope. Nos están dando ese flujo de tope, que es esa cantidad, y nos dan también la composición. ¿Ya? Y bueno, esas son las únicas dos cosas que nos dan. Entonces te le vamos a poner Oye, el flujo de fondo. Dime. pregunta, ¿esa composición del flujo de tope es para el pentanol o para el nonano? Ya, déjame, porque ahora que lo estoy viendo también, creo que se me olvidó después arreglar la ayudantía, así que déjame ver. Estamos viendo. Contamos con una composición de este último. Yo creo que para que sea más fácil debería ser el de pentanol, porque es el mismo que nos están dando el de arriba, el de la entrada. ¿No viste que en la entrada nos están dando 0,82 de pentanol? Vamos a decir que ese 0,773 también es de pentanol. Ahí igual se me fue a mí, pero sí es de pentanol. ¿Ya? Ya, vale. Sí, es más fácil así. Sí. Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser un balance. Un balance, o que escribo mal, balance de materia. ¿Ya? Balance de materia. El más simple va a ser que F1, que es la corriente de entrada, va a ser igual a lo que está saliendo. Acuérdense, lo que entra es igual a lo que sale. ¿Ya? Entonces, al flujo de tope más el flujo de fondo. Y bueno, esto lo tenemos, son 100 kilogramos. Voy a pasar el tiro este hacia allá. Y sería menos los 76 kilogramos por segundo, va a ser igual al flujo de fondo. Que el flujo de fondo vendrían siendo entonces 24 kilogramos por segundo. Bueno, lo mismo para... Ahora vamos a hacer un balance, pero por componente. ¿Ya? No sé si, bueno, los que son como químicos del inicio, que no vienen como de otra carrera o no se cambiaron, tuvieron intro a la ingeniería, y en intro a la ingeniería se ve, digamos, como esto, que es hacerlo por componente y por esas cosas. Entonces ahora vamos a hacer uno por el componente que va a ser pentanol. Vamos a decir que F1 por X1, que va a ser X1 de pentanol, va a ser igual a F, al F de tope por el X de tope de pentanol más el F de fondo por el X de fondo de pentanol. ¿Ya? Y ahí que habría que reemplazar. Este valor lo tenemos, este lo tenemos, este de acá lo tenemos, y este lo calculamos arriba. Entonces ahí vamos a tener este flujo, o sea, esa composición. ¿Ya? Para no alargarme mucho, porque quiero hacer el otro ejercicio que pueda dar el resultado, el XF del propanol va a ser 0,894. Ya esto no tiene unidades. Por lo tanto, la densidad, ahora hay que irnos hacia acá, la densidad de la mezcla al final va a ser
Bueno, no sé dónde ponerlo. Ya vamos a hacer un poquito más chiquitito para que se pueda ver todo. ¿Se ve? Sí, el desarrollo se ve. Bueno. Entonces la densidad de la mezcla va a ser lo que decíamos antes. La densidad del propanol, o sea, del nonano era 621 por la composición. La composición va a ser 1 menos el valor que obtuvimos, 0,894, más la densidad que es del propanol, que son 738 por los 0,894. Entonces la densidad de la mezcla va a ser 726 kilogramos por metro cuadrado. ¿Ya? Entonces ahí ya tendríamos todo para reemplazar en nuestra ecuación que está acá. Y con las unidades que corresponden. Entonces la altura, va a ser H, va a ser igual a la presión 1, que eran los 45.712 pascal, menos la presión de operación, que dijimos que eran 41.330, partido en 9,8, que es la gravedad, y la densidad de la mezcla, que son 726. Entonces ahí nos va a dar la altura, que la altura me da que son 0,62 metros. ¿Ya? Ya, ¿qué rescatar de este ejercicio? Que al final, bueno, está todo ahí. Primero, ver qué es lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo la altura, ¿ya? Por muy raro que suene el ejercicio, porque muchas veces igual la profe pone datos que están de más y que no necesariamente van a ocupar. Así que igual son enunciados que pueden ser largos o cosas así. ¿Ya? Entonces, ver qué nos piden. Ver si hay que hacer algún supuesto. Ver con qué estamos trabajando. En este caso estamos trabajando con líquidos y nos están pidiendo una presión estática. Por lo tanto, podemos hacer uso de esta ecuación, digamos, esta ecuación, e integrarla, o directamente hacer uso de esto y ver cuál es la presión de cada uno, o sea, la presión que se está ejerciendo sobre el punto, ¿ya? Que es este punto de acá. Luego es, digamos, como hacer el balance, o hacer la suma de las presiones que se están ejerciendo sobre un punto que nosotros escojamos. Este punto lo pueden hacer ustedes, ¿cachai? Siempre se elige. Entonces va a ser la presión en 1, que va a ser la presión en ese punto, va a ser la presión de la columna de líquido más la presión que se está ejerciendo arriba. ¿Ya? Y bueno, de ahí es ver cuáles son los datos que tenemos. Otra cosa importante del ejercicio es ver el tema de las presiones. La presión de vacío, acuérdense, es negativa, ¿ya? Una presión negativa, o sea, si es negativa es una presión manométrica, entonces conviene siempre pasarla a presiones absolutas, que es lo que hicimos acá. Que es lo que hicimos ahí, ¿ya? Y bueno, lo otro es ver el tema de las unidades, que todas las unidades calcen. ¿Alguna duda de este ejercicio para pasar al otro? Sí, no entendí ese cambio que hiciste como el enunciado de que ya no iba a trabajar con, o sea, que las dos composiciones eran de pentanol. Ahí me perdí. Es que, bueno, en el enunciado acá, en el enunciado, si tú lees, dice, se observa que el flujo de tope es de 76 kilogramos por segundo y tiene una composición de 0,77 masa-masa. No te estoy diciendo si son de nonano o de pentanol. Entonces, esa composición de 0,77 es de pentanol. Ahí agréguenle 0,77 masa-masa de pentanol. Ah, ya. ¿Ya? Sí. Que eso nos va a permitir después determinar la densidad. Que la densidad de una mezcla va a ser la densidad de un compuesto por la composición de ese compuesto más la suma del otro compuesto, de la densidad del otro compuesto por la composición del otro compuesto. ¿Ya? Oye, yo tengo una duda. Dime. ¿Cómo cacho que la
presión de la descarga es absoluta? Ah, porque nos están diciendo acá en el enunciado, nos dicen la presión en la descarga antes de la válvula es de 6,66 psi-A. Ese A es absoluto. Son PSI absolutos. Ah, El ya, ya. PSI-G, porque hay otra unidad que es PSI-G, es el PSI manométrico. ¿Ya? Ya, pero me lo tienen que decir ahí, si no, yo no podría cachar. No, y ahí tú tendrías que hacer un supuesto, decir, bueno, se asume que esta presión que me están dando es manométrica o es absoluta y ahí tú vas a trabajar. Igual, por ejemplo, si nos dan una presión que es menor a 14,7, 14, oh, qué idiota, 14,7 psi, si es menor a eso, ya sería una presión absoluta. ¿Ya? Porque esto es igual a una atmósfera. ¿Ya? Pero no debería ser manométrica si es que es menor a... ¿Cómo? Que por ejemplo, si a ti te dicen esto, son 7,6 psi, psi solo. ¿Ya? En este caso, tú podrías asumir que también es una presión absoluta. ¿Ya? Porque es menor a eso de ahí, que es una atmósfera. Ya, ya capto. ¿Sí? Pero por ejemplo en las otras cuando dicen, no sé, 15, 20 PSI, 80 PSI, o sea, yo creo que te deberían decir absoluta o manométrica, o si no, podéis directamente preguntarle a la profe, o tú podéis también asumirlo y dejar por escrito. Eso es importante, cada vez que ustedes no sientan que no tienen un dato o que les falta un dato, la prueba pueden preguntar si es que es solamente eso, o en su defecto tienen que hacer un supuesto. Y el supuesto siempre tienen que dejarlo escrito. Es decir, escribir supuesto, dos puntos, y ustedes anotan su supuesto. ¿Ya? Porque después, si hay algún error, puede deberse al supuesto que ustedes hicieron. ¿Ya? Así que eso es importante en la prueba. Ya, entonces, ¿puedo pasar al siguiente? ¿Hay alguna otra duda? ¿No hay duda? Ok. Andrea, nueva pizarra. Claro. Ya, el otro ejercicio, acá está la ayudantía. Espérenme. No se ve, ¿cierto? La ayudantía. La identidad está en aula, ¿o no? No, me dijeron que la proyectara acá, pero después igual Eh, la voy a subir a aulas, por si acaso. Vale, vale, vale. Entonces, ¿qué están viendo ahora ustedes en la pantalla? Que yo no sé qué ven. Nada, que haga el blog de donde Ah, dibujáis. ya, entonces. Acá. Ya, entonces ese es el siguiente ejercicio. ¿Quién lo quiere leer? ¿O va a salir al azar ahí alguien? Participante, hay 32. Ya, al azar. Ignacio Pino. Ya, yo leo. Gracias. Se tiene un reactor de lecho fijo en el cual entra un reactivo A y B gaseosos, como se indica en la figura 2, los cuales reaccionan para formar C. En este tipo de equipos es importante registrar la caída de presión que existe, más aún cuando se trata de gases, pues esta afecta en la conversión de la reacción. Es por esto que se instala un diferencial de presión, dP, el cual corresponde a una serie de manómetros en U con 3 distintos fluidos manométricos. Esto pues tanto el reactivo B como el producto C reaccionan con el agua fluido 2. El fluido manométrico 1 tiene un SG de 0,820 y el fluido manométrico 3 corresponde a mercurio. Determine la caída de presión del reactor del lecho fijo. Ya. Esto igual yo les pongo como introducciones para que después se vayan, como, no sé, cuando pasen a otros cursos ya sepan lo que es un reactor y esas cosas. Pero aquí lo que nos interesa es esta figura de acá. ¿Ya? Eso. Bueno, acá lo que nos dicen
es que, bueno, es un reactor lo que hace es, bueno, hacer que dos cosas reaccionen y sacar un segundo producto, pero en particular los reactores de lecho generan caída de presión, es decir, la presión acá arriba, espérate, voy a bajar la presión 1, allá arriba, es distinta a la presión 2, porque lo que pasa es que el fluido o el gas tiene que atravesar un lecho, es decir, digamos como distintas, no sé, son como componentes. Por ejemplo, puede ser un lecho de arena, ¿cachai? Y el gas tiene que atravesar esa arena, entonces la presión va a caer, va a disminuir. ¿Ya? Entonces, lo que les decía, lo que nos importa es esta figura de acá. Eso es lo realmente importante. ¿Por qué? Porque acá vamos a tener nuestro punto 1, que es el que está en el dibujito, y acá abajo vamos a tener nuestro punto 2. ¿Ya? Este es nuestro fluido 1, que nos dicen en el enunciado que tiene un SG de 0,820. Por lo general, todos los que tienen 800 son aceites. Luego, este es nuestro fluido 2. ¿Ya? Nuestro fluido 2 es agua. Si es agua, su densidad va a ser 1000. ¿Ya? Eso es importante. Que sepan igual está como datos. Y lo otro, el tercer fluido nos dicen que es mercurio. ¿Cuál es el SG del mercurio o la densidad del mercurio? Esto de por sí ya, o para este ramo, lo necesitan saber sí o sí. Onda, nunca se los van a dar, pero siempre se va a asumir que ustedes saben cuál es la densidad del mercurio. ¿Cuánto es? ¿Se la saben? ¿No? ¿Sí? Quizás, tal vez, a lo mejor. Te lo están diciendo por el chat. Eh, cero- Sorry, es que no leo, o sea, no sé. ¿Dónde está el chat aquí? Perdón. Acá está el chat. Ya, bueno, sí, eso es. Ya, ya. Son kilogramos, todo esto en kilogramos sobre metro cúbico, igual que la del agua. Ya, entonces, lo que nos están pidiendo es la diferencia de presión. Entonces, yo siempre que tengo mucho fluido, lo que hago es hacer un camino, aunque les parezca raro o ridículo, es hacer un camino. Por ejemplo, voy a partir y voy a decir, ¿cuál es mi presión 2? Entonces, mi presión 2, oh, qué grueso el tamaño de esta wea. La presión 2 va a ser igual a todas, digamos, como todas las columnas o todas las presiones que va a sentir ese punto, y yo voy a seguir un camino. Por ejemplo, voy a partir por acá. Entonces, en este punto va a sentir la presión 1, o sea, el punto 2. Como está más abajo, como el punto 2 está acá, porque el punto 2 es lo mismo que este acá. Sí, punto 2. Entonces, este punto va a sentir, digamos, la presión que está acá, todo esto. Ahora hay que ver cómo se expresa todas esas columnas de agua, o de líquido en realidad. Entonces, toda esa diferencia va a ser la presión, será un 1, perdón, será un 1, la presión 1 más la primera que vamos a poner acá, que va a ser hasta este punto, hasta acá lo vamos a hacer, y va a ser toda esta columna, ¿ya? Nos vamos a ir como situando como en ciertas paradas. Por ejemplo, ya voy a estar acá arriba y voy a bajar hasta este punto. ¿Cuál va a ser la presión en este punto? La presión 1 más la presión de esa columna de agua. O sea, de mercurio en este caso. Entonces, esa va a ser la densidad del mercurio por la densidad por el H3, que es el H del mercurio, que es la altura de mercurio. ¿Ya? Que si ven acá es 0,7. Vamos a asumir que estos son metros. ¿Ya? Luego, si ustedes saben, la presión a una misma altura es la misma. Por lo tanto, yo podría decir que la presión en este punto de acá, va a ser la misma. ¿Ya? Y ahora yo necesito llegar hasta este punto de acá. Porque acá hay de nuevo un cambio de fluido. No sé si se está entendiendo hasta ahí. Quiero que vayan
Sí. Ya. Entonces lo que vamos a hacer, quiero ver si... No, no puedo. Ah, quería mover esto. Ah, sí, sí puedo mover esto. Ya, está todo eso. Entonces ahora le voy a restar. ¿Por qué le voy a restar? Porque si se dan cuenta acá, estoy subiendo. Y yo cuando subo, estoy disminuyendo la presión. Cuando bajo, yo aumento la presión. Un ejemplo muy clásico, por ejemplo, es cuando si ustedes se tiran a una piscina que es honda, tiene cierta profundidad, si ustedes van e intentan nadar lo más abajo, o más abajo, no sé, 3 metros, les va a empezar a como sentir una presión en el pecho, les va a costar, ¿cachai? Y eso se debe a la presión como del agua que se está ejerciendo sobre ustedes. Mientras más abajo se va sumando la presión. Distinto es si yo voy subiendo, que es por ejemplo cuando la gente, los jugadores de fútbol van a jugar a Bolivia, que dicen que juegan en altura, hay menos presión, ¿cachai? O cuando juegan en Calama también, hay menos presión. Entonces si yo subo, la presión va a disminuir. Por lo tanto, esta columna de agua que estoy pintando, o sea, sí, de agua, que estoy pintando acá de verde, es, digamos, negativa para el efecto que está generando sobre nuestro punto 2. ¿Ya? Entonces va a ser la densidad del agua, H2O, por G, por el H2. Y luego nos quedaría el otro término, que ya nos estamos ubicando en este punto de acá, y necesitamos bajar. Como estamos bajando hasta acá, ¿por qué hasta acá? Porque está a la misma altura que nuestro punto 2, que este de acá. Este es nuestro punto 2. Como estamos a la misma altura, por eso es que queremos llegar hasta acá, hasta este punto. Y digamos que esa diferencia se va a poner con un más. ¿Por qué? Porque yo estoy bajando. Entonces va a ser la densidad del fluido 1, que es un fluido manométrico, por G por H1. ¿Ya? Otra forma de hacerlo es hacer los típicos puntos, por ejemplo, más simples. Lo voy a hacer así. Ahí, ahí y ahí. Otra forma de verlo, que es la clásica, pero igual se demoran un poco más, es, por ejemplo, si esto fuese hasta ahí, y el otro parte acá, hasta acá. Es decir, voy a situar puntos, digamos, a una misma altura. Entonces a esta altura le voy a poner 1 y a esta de acá le voy a poner 2. Y como yo sé que estas presiones tienen que ser iguales, voy a decir que la presión 2 es igual a la presión 1. Pero la presión 2 va a ser entonces igual a la presión 1, que va a ser la presión 1, pero con número, no número romano, más la columna de mercurio, más, son más, por G por H del H3. Luego voy a hacer lo mismo, pero acá, si se dan cuenta. Y a este lo voy a llamar el punto 3. ¿Ya? Entonces ahora, el punto 3 sería el punto 2 bueno, hay acá más, porque en este punto se está ejerciendo esta columna de acá, que va a ser la de aceite, que sería más ρ del aceite, que habíamos puesto 1, más por G por H1. ¿Ya? Espérame un poco. Sí. Ya, espérate. Ya, sorry, mi mamá. Y bueno, hola, se me cayó. Hola, ¿me escuchan? Creo que se me cayó el internet. Se No, escucha. no, Se escucha. Vale, es que me salió un mensaje de que se me había caído, entonces no sé. Ya, ¿cachai? Esa sería otra forma. Y después sería ubicar este punto que vamos a decir que no sé, pues el punto
4 y este es el punto 5. Entonces el punto 5 es igual al punto 4. ¿Y cuánto es el punto 4 en este caso? Punto 4 sería la presión de 3, ¿cierto? Más una cierta columna de agua que también es de esto del... Ah, bueno, y acá también me faltó que, acá en este caso también habría una presión que se está ejerciendo del agua. Sí, es esa columna de ahí, que también es una presión del agua. Más ρ del agua por G por H2. Entonces acá también después habría que reemplazar, despejar de acá este valor y también después reemplazar este valor acá, ¿cachai? Y para todo eso reemplazarlo acá abajo. Ya, ese es el método largo, que en realidad, bueno, si les cuesta ver, digamos esto, se los recomiendo que lo hagan así. Digamos por el método largo, ir paso por paso. Pero si entienden, digamos, esto de acá, igual les va a simplificar siempre que tengan más fluido. Y como les digo, es como hacer un camino. La presión 1, que es la presión que está acá. Estoy bajando hasta este punto de acá. Por lo tanto, voy a sumar. Después voy a subir. ¿Por qué voy a subir? Porque acá está el otro cambio de fluido. Y si estoy subiendo, es un menos. Y después estoy situado en este valor y también quiero bajar. Por lo tanto, va a ser otro más. Y estas son simplemente las columnas del líquido que están involucrados. Disculpa, Eduardo, ¿la presión en uno nos la indican o no? No, no nos indica ni la presión 1 ni la presión 2. Ah, ya. El enunciado lo que nos está pidiendo es determinar la caída de presión, es decir, la diferencia. Por eso se llama dP, que es diferencial de presión. Y nosotros sabemos que un diferencial de presión o una caída de presión es, o una diferencia en general en matemática, es una resta, ¿cierto? Si nos dicen diferencial, entonces la presión 2 menos la presión 1 va a ser igual a la densidad del mercurio por G por H menos la densidad del agua por G por el H2 más la densidad del fluido manométrico por H1. Y esto que está acá es el dP. ¿Ya? Eso. Entonces, ahora simplemente tendríamos que reemplazar. La densidad del mercurio es 13.600 por 9,8 por la altura 3, que son 0,7. Son 7. Menos la densidad del agua, ¿cierto? Por 9,8 por la altura 2, que eran 0,2. Tenemos para acá, que son, Disculpa, dime. ¿por qué se le llama dP a la diferencia de presión? Es que el dP en realidad es un instrumento para medir diferencias de presión, ¿cachai? Es el nombre del instrumento. Se llaman diferenciales de presión. Por ejemplo, hay, bueno, en realidad es un método, en realidad, simplemente. Porque tú puedes medir, por ejemplo, flujos o caudales por medio de instrumentos que utilizan la diferencia de presión, que eso lo vamos a ver en la ayudantía 3. Pero la diferencia de presión o dP es una forma de llamar a esa resta. Ah, ya. Gracias. Sí. Después la densidad 1, que son los 820. Acuérdense que el SG es la densidad del fluido dividido en la densidad del agua, que en este caso son los 1000. ¿Ya? 9,8 por la otra altura, que son 0,6. Sí, 0,6. Entonces, nuestro diferencial de presión va a ser... Diferencial de presión o delta P va a ser 96,158 pascales. ¿Ya?
Bueno, este ejercicio igual es más cortito. Eduardo, Dime. tengo una duda, pero como con respecto al orden de los fluidos, porque ¿voy a hacer zoom al dibujito? Ya, el fluido que está ahí más transparente es el aceite. Veamos, dice... Sí, es el aceite, porque me dicen que el fluido manométrico 1, que ahí dice fluido manométrico 1, Ujú. y ahí yo le puse altura 1. Es que no se ve bien, pero cuando tengan la guía en su poder, que va a estar en aula, se va a ver. Entonces, como dice H1, es este H1 de este fluido, que es el fluido 1. Después dice Ya, que el otro es agua, que sería el H2, y después ujú. nos dicen el fluido manométrico 3, y nos indican el H3. Entonces, por eso. Ah, ya, ¿Sí? gracias. De nada. Ya, ahí se ve el desarrollo. ¿Tienen alguna duda respecto a esto? Creo que ahí les puedo subir ejercicios que tienen más como de este tipo, que son varios fluidos. Y bueno, nunca he visto a la profe que ponga algo así en control, quizás sí, en un control puede ser, pero en pruebas no, en controles sí, o actividades grupales y cosas así, sí. ¿Ya? Pero lo que tienen que saber es eso, cuando uno va bajando, digamos, en altura, la presión va aumentando. Y cuando uno va subiendo, la presión disminuye. ¿Ya? ¿Alguna duda? Sí, no. Están preguntando por el chat algo. Ah, ya. Bueno, lo veo al tiro. ¿Dónde está? Chat, chat, chat. La presión absoluta sería P2 más la... ¿Eso es de ahora, Keller? No, Keller, Kenneth, no sé. Ay, ¿cómo se pronuncia? Kenneth. Espera, sí, se está grabando. La presión absoluta Sí, que sería P2 más la atmosférica. P2 más... No, en este caso no. En este caso ya estáis trabajando con presiones absolutas, porque acá no tenéis ninguna presión, digamos, atmosférica. Esto está todo en un sistema cerrado, ¿cachai? Son tuberías y cosas así. Por lo tanto, la presión acá arriba no está ahí trabajando con presiones manométricas. ¿Cachai? Esta presión de acá abajo es como la presión que hay en el equipo. Es una diferencia de presión que hay en el equipo. Por ejemplo, tú en realidad no sabes cuál es la presión que hay, no sabes cuál es la presión que hay abajo ni cuál es la presión que hay arriba. Tú solo sabes que la diferencia entre esas dos presiones es ese valor que está ahí. Tú sabes la diferencia solamente, pero tú no tienes manera, con los datos que tenía ahora, de saber cuánto es la presión 2 ni cuánto es la presión 1. Y como estáis trabajando en un equipo que está cerrado, no tenéis una presión atmosférica en ninguna parte. Era lo mismo que explicaba, por ejemplo, en el otro ejercicio, que si tú tienes un tanque que está abierto a la atmósfera, ahí sí te está ejerciendo la presión atmosférica, ahí dice atmosférica, te está ejerciendo. Pero si tú tienes el recipiente cerrado, tú tienes una presión, digamos, en el recipiente, ¿sí? Que está ejerciendo acá, que es una presión, digamos, interna. En este o caso es lo sea, mismo. si entonces el sistema está cerrado, como que no hace sentido hablar de presión absoluta. ¿Es como eso? Sí, sí lo podéis considerar así, pero Ya. mm, sí, y bueno, en este caso estáis hablando de diferencial de presión, porque, y en ese caso, si quisierais, o digamos que estas son manométricas, por ejemplo, da lo mismo si fuesen manométricas. Si esto es manométrico y tú queréis pasarlo a absoluto, acá le tenéis que sumar, ¿cachai? Presión atmosférica, y acá también tendríais que sumarle presión atmosférica, y las presiones atmosféricas se tirían igual, ¿cachai? Pero como es diferencia, Sí, da lo mismo. en este caso, como es una diferencia, un delta, da lo mismo. Exacto. Pero si me fueran a pedir, es que por eso preguntaba, porque si me fueran a pedir sin, ya no una diferencia, sino como calcule la presión en dos. Ya. Eh, por Ahí, ejemplo,
Ahí en ese caso dependería del ejercicio, porque por ejemplo, si el ejercicio hubiese sido, no sé, espera, así, y me dicen, no sé, acá hay un recipiente, hay un tanque, un recipiente, y me dicen que este de acá está abierto a la atmósfera. Esto es abierto a la atmósfera. En ese caso, por ejemplo, y acá está P2, en ese caso sí sería una presión atmosférica más, por ejemplo, esa columna de agua, más lo que estaba acá y más lo que estaba acá. En Claro. ese caso sí habría una presión atmosférica, porque estáis trabajando con algo que está abierto a la atmósfera. En este caso hay una presión 1, ¿cachai? Esa es como la diferencia. Claro, como que en el caso cerrado, tu presión 1 sería como, por decirlo así, la que equivale a la atmosférica si está Exacto. abierto. Por ejemplo, ya, esto es lo que les decía antes. Por ejemplo, si tomamos este caso, yo puedo decir, voy a trabajar, así, supuesto, voy a trabajar, ya ahí hice trabajar, con presión o en presiones manométricas. Voy a decir yo eso, manométrica. Manométrica. ¿Ya? Ese va a ser mi supuesto. Supuesto. Completamente aleatorio. Uno puede decir que sí, otro puede decir que no. Y como yo voy a trabajar en presiones manométricas, voy a decir que esta presión de acá va a ser cero. No va a ejercer ninguna presión. ¿Cachai? La atmósfera que está acá afuera no va a ejercer presión. ¿Por qué? Porque yo voy a trabajar con presiones manométricas. Ahora, si yo considero esta presión, digamos, atmosférica en mi ecuación, que sería esta de acá, pero con una presión atmosférica ahí, ya imagínense eso, ahí yo estoy diciendo que estoy trabajando en absoluta, y por lo tanto esa presión 2 que me va a dar va a ser una presión absoluta. Si yo considero esta presión 0, es decir, si esta fuese presión atmosférica, yo digo que esta es 0, ahí yo estoy trabajando en presiones manométricas. Y acá, este P2 que yo obtendría sería una presión manométrica. ¿Ya? Ya sí, se entiende. Y así Ya. esa era mi duda. Sí, sí. Gracias. Y ahí va siempre en el supuesto. Por ejemplo, el supuesto de trabajar en presiones manométricas, este va a ser 0 y solamente voy a obtener P2. Bueno, pero en este caso igual no aplicaba mucho eso porque, digamos, esto está cerrado por ambos lados. Y bueno, no tenemos ni P1 ni P2, pero podemos obtener la diferencia de presión que hay entre los puntos. ¿Sí? Ya, vamos a pasar al último ejercicio, que bueno, nos queda poco, pero igual son ejercicios en este momento, según yo, igual cortos, que es el ejercicio número 3 que tiene que ver con gases. Este lo hizo mi compañero de ayudantía, compadre Waldo, que creo que es su ayudante de orgánica también, para los que estén en orgánica. ¿Ya quién lo quiere leer? Ya, o alguien que lea. Participantes, ya. María Ignacia Leiva, ¿lo puedes leer, por favor? ¿Se escucha bien? Sí. Sí, allá. Nicolás, Matías y Carlos mantienen una discusión sobre la presión atmosférica en Maipú, altura sobre el nivel del mar, 464 metros aproximadamente. Debido a que este último compró un barómetro desde China, graduado en milímetros de mercurio. Nicolás recuerda que en las clases de física del colegio se indicó que la presión es de una atmósfera. Matías obtiene la presión desde la página de la Dirección Meteorológica de Chile, la cual indica un valor de 956,8 hPa. ¿Cuál es la lectura del barómetro de Carlos? ¿A qué se debe la diferencia entre las presiones entregadas? Y ahí dan los datos. Ya, entonces tenemos lo primero. En este caso, imagínense que tenemos una especie de cerro, entre comillas, que va a ser, donde dice Maipú,
¿cierto? Imaginemos que Maipú está acá. Esta es Maipú. Ya. Entonces aquí hay una diferencia de altura respecto al nivel del mar que le vamos a poner un H grande. ¿Ya? Que es la altura de 464. En este caso, lo que estamos viendo no son líquidos, son gases. ¿Ya? Por lo tanto, necesitamos utilizar la, digamos, como ecuación que era dP sobre dH es igual a menos ρ por G. ¿Ya? ¿Por qué? Porque recuerden que los gases son fluidos compresibles, por lo tanto su densidad varía. Entonces, ¿cómo obtenemos la densidad? La densidad habíamos dicho que era la presión por el peso molecular por RT. Entonces acá lo que habría que hacer es reemplazar acá, ¿cierto? Y reemplazando obtendríamos que dP, espérenme, voy a poner un poquito más grueso, dP sobre dH va a ser igual a menos la presión por el peso molecular por R por T por G, ¿cierto? Y bueno, después despejando, y hay que integrar también, vamos a ver ese tema también del límite de integración, va a ser que dP sobre P va a ser igual a menos el peso molecular por G por RT por el diferencial de altura. Entonces aquí habría que integrar. ¿Ya? ¿Desde dónde hasta dónde vamos a integrar? ¿Ya? Las presiones. ¿Desde dónde hasta dónde se va a integrar? Desde una presión al nivel 0 o al nivel del mar, que le vamos a poner P0, hasta una presión que nosotros queremos, o que es la que queremos determinar. Y la altura desde una altura 0, porque a una altura 0 tenemos presión 0, que es la altura a nivel del mar, hasta una altura H, que era la altura que habíamos dibujado acá en nuestro, mierda, ¿qué pasó? Acá. Era esta altura H de acá. ¿Ya? Hasta ahí me siguen, porque por lo general casi todos los ejercicios que son de gases se hacen de forma similar, cuando son gases que son estáticos. ¿Ya? Entonces acá nos faltaría solamente integrar. Y bueno, al integrar, esto yo no me acuerdo cómo integrar a esta altura de la vida, pero me quedaría como logaritmo de la presión P sobre P0 por menos el peso molecular por G por RT por la altura H. Entonces, bueno, despejando ahora, habría que despejar, vamos a seguir acá arriba, habría que despejar la presión P, que es lo que nosotros queremos obtener, a la altura H. Por lo tanto, sería la presión, sería P0, ¿cierto? Por la exponencial de, bueno, lo que estaba antes. Peso molecular por G por H partido NRT. ¿Sí? Esto que está acá es una exponencial, es un Euler elevado a. Todo eso que es elevado a tiene que ser adimensional. Así que ojo, cuando ustedes reemplacen los valores acá, tienen que darse cuenta de que es adimensional. ¿Ya? Así que mucho cuidado con eso. ¿Ya? Para que tengan cuidado. Entonces, la presión. Entonces, la presión P, si reemplazamos, vamos a poner 760 milímetros de mercurio por la exponencial, ¿cierto? De menos
El peso molecular, ¿cuánto es el peso molecular del aire? Aproximadamente 29. Ustedes pueden llegar y poner 29. Unidades, importante. Y por lo general me acuerdo que hubo un certamen en que la profe les puso un ejercicio de estos de gases y muchos se cayeron en esta expresión, porque ponían la unidad que se les ocurría y se equivocaban en eso. Así que les repito, en este ramo igual vean mucho el tema de las unidades. Metros por segundo cuadrado y la altura dijimos que eran 464 metros. Todo eso tiene que estar dividido en 8,31, que es el valor de R que nos daban, y nos lo están dando en Joule sobre mol Kelvin por, bueno, 293. ¿Ya? Esos 293 considerando, digamos, la temperatura, digamos, como estándar. Bueno, en realidad aquí nos la dan. Bueno, 20 grados. Tienen que estar en Kelvin, ¿ya? Pero si se dan cuenta, acá está en Joule y los Joule adentro tienen un kilogramo, ¿cachai? Y ese kilogramo o eso se va por multiplicando acá por 1000, porque ahí hay un gramo y este Joule adentro tiene un kilogramo. Entonces va a ser gramos sobre kilogramo. Entonces ahí se nos va a ir el tema de los Joule, que adentro tiene un kilogramo, con ese kilogramo, y se nos van a ir los moles, los Kelvin. Y esta expresión de ahí, esas unidades, se van también con los Joule. Así que créanme. Lo pueden después ustedes verificar. Entonces, bueno, haciendo todo eso, me da que la presión va a ser la presión en Maipú o la presión que dice Carlos. Esta es la presión que dice Carlos. Carlos serían 719,72 milímetros de mercurio. ¿Ya? ¿Eso es en absoluta? No. Acá estamos, sí, pues absoluta, porque estamos considerando que la presión acá, la presión a una altura 0 es de la presión atmosférica, que es P0, que le llamamos P0, que es la presión atmosférica. Como estamos considerando eso, presión atmosférica, la estamos considerando dentro de nuestra, entonces sí sería una presión absoluta. Además, si no la consideráramos en esta expresión, tendríamos que poner 0 y no tendría mucho... Cosas de cero, claro, medio raro. Sí. Entonces esta es la presión que dice Carlos, la presión que decía Matías, creo que era, la presión de Matías. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, obvio, para eso estoy. Pues, si consideraste la presión atmosférica como cero, no sería manométrica. O No, no sea, la consideré como no. 0. La estamos considerando como 760 milímetros de mercurio. Ah, ya, la presión cero, vaya. Gracias. Sí. Le pusimos presión sub 0 porque era como a una altura 0. Por eso en realidad. Pero es la presión Vale, atmosférica. ¿Sí? Y sí. ahora sí trabajamos, digamos, si esto lo pasamos a atmósfera, nos da que son... déjenme, lo tengo por acá, acá está. 0,947 atmósferas. Matías decía que eran, por una página que vio, 956,8 hectopascal. O sí, creo que era eso. Esa es el H. Y si hacemos el cambio de unidades, que serían, acá está la misma, estaba escribiendo, 9,568 H pascal. ¿Cómo sacaste la presión de Matías? La presión de Matías nos la están dando. En el enunciado nos dicen que Matías la vio en una página de internet de la Dirección Meteorológica y nos dio ese valor. Ah, ya, perfecto. ¿Sí? Entonces ahora lo vamos a pasar a atmósferas para compararlo. Matías dice, bueno, y estos son 100
pascales. Esto es 1 H pascal. Y esto hay que pasar la atmósfera. Una atmósfera son 1,325 pascales. Y todo eso nos da 0,46, no, 0,9, ahí va, 946 atmósferas. ¿Ya? Y bueno, por otro lado, Nicolás decía que era una atmósfera, que es la presión atmosférica. Dijo, no, esto es la presión atmosférica, una atmósfera. Presión de Nicolás, Nico, era 1 atm. Ya. Estos son los 3 resultados que tenemos. Y si se dan cuenta, si estamos más arriba, debería ser menor la presión. En este caso se cumple tanto para la presión que vio Matías, como la presión que vio, digamos, Carlos, que calculó Carlos en su barómetro. Bueno, y eso es lo otro, que es un barómetro. Los barómetros siempre leen presiones absolutas y los manómetros leen presiones manométricas. Y acá nos dicen que compró un barómetro. ¿Ya? Bueno, Nicolás siguió, digamos, sin considerar la altura. Cuando hay cambios muy bruscos de altura, hay que considerarlos. Por ejemplo, si ustedes, antiguamente, siempre daba este ejemplo en la clase, si ustedes se suben a una mesa, por ejemplo, van a sentir casi la misma presión, pero es distinto si suben, no sé, un cerro. La presión en un cerro es mucho menor e incluso se pueden como apunar, que es lo que le pasa, digamos, a los jugadores, que era lo que les decía antes. ¿Ya? Entonces, eso. Aquí igual la diferencia entre Carlos y Matías, bueno, se puede deber, por ejemplo, a la resolución del instrumento. Quizá el instrumento, el barómetro, no era muy bueno el que compró, en cambio los de la dirección meteorológica, digamos, tienen mejores instrumentos. Pero si se dan cuenta, es un acercamiento bastante bueno. Esos dos. Bueno, haciendo un resumen también de este ejercicio, ¿qué es lo importante? Cuando están trabajando con gases, recordar, bueno, gases que sean estáticos, que se consideren estáticos, tienen que utilizar esta expresión de acá, importante, porque los gases, acuérdense, su densidad no es constante. Y bueno, otra cosa muy importante, nuevamente, las unidades. Las unidades acá, esto tiene que ser adimensional, por lo tanto, fíjense muy bien en las unidades que tiene, porque si no les va a dar un resultado que ni siquiera está bien. Y bueno, lo otro, acuérdense siempre de las alturas, que a mayor altura, menor es la presión. ¿Alguna duda de cualquiera de los 3 ejercicios? Por lo general, las presiones finales siempre tenemos que dejarlas en atmósfera o en pascales. ¿Sabéis que eso depende? En realidad depende después cuando, no sé, estés trabajando, estés haciendo un informe, de qué te acomoda a ti. Por lo general, uno siempre tiende a dejar las cosas en el sistema internacional, lo cual son Pascal, ¿cachai? Pero Pascal es un número tan grande que igual es difícil utilizarlo. Incluso si tú veis, no sé si alguno tiene bici acá, que ando, o andaba mucho en bici, por la cuarentena no puedo, pero los neumáticos, las ruedas, la llanta, siempre te indica hasta la presión que podía inflar la rueda. Los autos igual. Y siempre los dan en PSI o los dan en bar, ¿cachai? Incluso los manómetros, no sé, los bombines que tienen manómetros, también siempre están graduados en bar o en PSI. ¿Por qué? Porque son números más pequeños y es mucho más fácil decir 5 bar a decir, ¿cómo se llama esto? 500.000 pascales, ¿cachai? Lo correcto, según yo, debería ser ponerlo en Pascal, porque es el sistema internacional. Pero en las pruebas, por ejemplo, la profe te puede pedir dejarlo en distintas unidades. La profe te puede pedir déjenlo en PSI y la altura en feet, o déjelo todo en unidades internacionales, o déjelo en atmósfera o en bar. Para temas de prueba, la profe siempre le pone ahí, ¿cachai? Porque es más fácil revisar un solo resultado, por ejemplo, decir, ponga su resultado en atmósfera y que todos revisáis un solo número, a que
pongan, no sé, 10.000 números y tenéis que empezar a ver. A veces a la profe igual se le olvida y lo pueden poner o dejar en las unidades que a ustedes les convenga o les guste, en realidad. No hay restricción con eso. Ya, y lo último que se me olvidó, que lo repiten a cada rato, pero como que no lo puedo procesar, eso de la presión barométrica. Ah, ya. La presión barométrica, un barómetro, lo que te mide es presión absoluta. Presión absoluta. Es decir, la presión atmosférica la está considerando más la presión 1 o la presión, cualquier presión que se esté sintiendo además. ¿Ya? Y un manómetro, le dice manómetro por si acaso, solo registra la presión 1, esta presión que está acá. ¿Ya? Esa presión la registra el manómetro y esta presión la registra el barómetro. Esa es la diferencia. El barómetro es un instrumento que considera dentro de su sistema la presión atmosférica. Y el manómetro solamente considera la presión que tú querís medir al final. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? De verdad, si tienen cualquier duda, me pueden mandar correo. Como les digo, yo ya estoy casi en el último año y no tengo casi nada que hacer. Tengo 5 ramos, así que si tienen dudas me envían el ejercicio y se los puedo resolver. ¿Ya? No tengo problema con eso. Les pasaría mi WhatsApp, pero me da paja porque... No, qué paja. Eso. ¿Alguna duda? Además de cualquier ejercicio que tengan, no sé. Yo tengo una duda, es que va relacionado con lo mismo, porque, por ejemplo, un barómetro, por decirlo así, si ponís un barómetro en alguna altura, como en un cerro, te ¿Ya? mediría la presión absoluta, y luego, por ejemplo, si en el mismo cerro hacís un experimento y tenéis un manómetro, ¿cómo calculáis la presión? Mira, no sé si entiendes a lo que voy. Es como si hago un experimento con un manómetro y me da una presión P1. ¿Ya? Pero yo quiero la absoluta, el barómetro me da otra presión y se la tendría que sumar. No sé si se entiende. No, por ejemplo, si tu experimento... espera. Si tu experimento tú usaste un... No, eso no voy a escribir. Si en tu experimento tú usaste un manómetro, ¿cierto? Mierda, lo que tú vayas... se me cayó. Espera. Lo que tú vas a determinar va a ser esta presión 1. Esa presión de ahí, esa. Una presión 1 cualquiera. Un valor, ¿ya? Ahora, si tú vas y, no sé, usáis un barómetro, no vas a obtener el mismo valor. Entonces, si tú quieres obtener el mismo valor que me indica el barómetro, deberías sumarle a esta presión 1, que es la que te marcó el manómetro, sumarle la presión atmosférica. ¿Cachai? Cuando tú hagas tu experimento y estás usando un manómetro como instrumento de medición, solo te va a indicar la presión 1. ¿Cachai? La presión que estáis midiendo. No te va a considerar ninguna otra presión externa. Distinto es si tú vas y mides con un barómetro, te va a considerar la presión atmosférica. Por lo tanto, los resultados que te van a dar van a ser distintos. Y netamente porque un instrumento te considera la presión. Así que si tú quisieras obtener el mismo resultado, tendrías que considerar la presión atmosférica. ¿Cachai? Si tú querés comparar, no sé, con el barómetro, no sé, me dio 1,2 atmósferas y en el otro solamente me dio 0,2. ¿Qué pasó? Ah, es que a uno me faltó sumarle la presión atmosférica. ¿Cachai? Y ahí tendría el mismo valor. Se me cayó el internet. No sé si se escuchó. No, Eh, que ahora volvió. Se perdieron como 5 o 10 segundos. Algo Sí, así. se me cayó. ¿Puedes repetir, por favor? Sí, obvio. Lo que decía era que, bueno, no sé hasta qué parte se escuchó, pero lo que decía era que si tú haces tu experimento con un manómetro y obtenís, por ejemplo, 0,2, ese es el valor que te va a marcar tu manómetro en tu experimento, 0,2 atmósferas. Y tú medís con tu barómetro y tu barómetro te dice 1,2. ¿Cachai? Hay una diferencia abismal, pues 0,2, 1,2.
La diferencia está en que a ese 0,2 tú le tendrías que sumar el 1, que es una atmósfera, porque el barómetro lo considera dentro del instrumento de medición. Al contrario, si queréis solamente considerar la presión que a ti te interesa, que es la presión 1, a la presión del barómetro tú tendrías que restarle la presión atmosférica y ahí te va a dar el mismo valor P1. Claro. Y entonces, es que pensando con el caso del ejercicio 3, de que uno fue a medir como con un barómetro la presión atmosférica, eso pasa porque no hay ningún otro gas en el experimento, por decirlo así. Sí, Como por ejemplo, un barómetro te puede medir solo la presión atmosférica si es que no hay nada más, ningún otro gas involucrado, ¿cierto? sí, pues. Es que, por ejemplo, lo que hacen es que ¿Aló? al nivel del mar, ¿cachai? Al nivel del mar se tiene un barómetro, ¿cachai? Y ese barómetro nos indica que la presión al nivel del mar es una atmósfera, ¿cachai? Cuando se Claro, considera, ahí se considera, y ahí el barómetro te va a marcar una atmósfera solamente. Pero ya en cualquier otro lugar, sea más arriba o más abajo, un cerro o un subterráneo, te va a marcar distinto el barómetro a una atmósfera, ¿cachai? claro, claro, sí. Pero esa presión distinta a una atmósfera igual se llama presión atmosférica. Es que esa es como una duda No, media tonta, pero no se llama presión atmosférica. Es la presión, digamos, absoluta de otro lugar, ¿cachai? Porque ya, entonces eso. esta presión 1 no es presión atmosférica. Y esta que se llama acá tampoco es una presión atmosférica, es presión absoluta de un cierto punto. ¿Cuándo van a ser iguales la presión absoluta y la presión atmosférica? Cuando esté a nivel del mar. Es el único caso en que la presión absoluta va a ser igual a la presión atmosférica. Ya, bueno, es que yo tenía una duda como de términos, ya, pero ya entendí. Ya, Bacán. bueno. Eduardo, una última duda. ¿El manómetro en qué unidades te da la presión? ¿O puede ser en cualquiera? Puede ser en cualquiera. Por ejemplo, en el laboratorio, bueno, ustedes no van a poder ir al laboratorio, pero ojalá que sí, si es que esto se termina antes y puedan hacerle alguna experiencia demostrativa. En el laboratorio hay manómetros que, por ejemplo, están graduados en hectopascal, que es esta unidad de acá, y hay otros que están graduados en bar. Hay otros que están, que tienen de ambos y dice PSI y bar, y salen distintos colores, ¿cachai? Pero la graduación va a depender del fabricante. Hay distintos fabricantes de manómetros y cada uno pone la unidad que se le la tinca, así. Y el barómetro siempre va a estar en bar. No, el barómetro también puede estar en cualquier unidad. Te puede marcar PSI, pero tenéis que siempre considerar que esa unidad está considerando la presión atmosférica. Por ejemplo, en este caso nos daba 0, tanto atmósfera, pero eso también nos podría haber marcado el barómetro, no sé, PSI, ¿cachai? El tema es que tienes que interiorizar que el barómetro tiene la presión atmosférica dentro de, y la presión atmosférica es una atmósfera, 101.325 pascales, un bar, en realidad es 0,985 bar, ¿cachai? Puede estar en cualquier unidad, en realidad, porque son Lo importante es instrumentos. como recordar que es absoluto siempre. ¿Eso? Sí, que el barómetro es absoluto, exacto. Eso es lo importante de recordar. Porque, por ejemplo, imagínate la regla también es un instrumento y hay reglas que están graduadas, no sé, en milímetros y no sé, hay winchas que quizás están graduadas solamente en centímetros. Entonces es lo mismo con los barómetros y manómetros, pueden existir distintas graduaciones, pero digamos da lo mismo al final. O hay reglas que están en pie, no sé si han visto alguna regla que está en pie. Yo digo, Juan, que en chucha usa pies, ¿cachai? Gringo, pero da lo mismo. No sé, eso es como lo relevante. Saber que el barómetro te mide presiones absolutas. Y que dentro de esa presión absoluta está metida la presión atmosférica. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Sí? Quizá. En el chat. A ver, vamos.
se murió. Ya, igual ya se han salido harto porque éramos más, éramos como 20, así que eso pues chiquillos, cualquier duda, mi correo igual lo voy a escribir de nuevo para los que entraron más tarde. Y nada, si tienen duda, voy a subir ahora el tiro la ayudantía aula. No, en realidad la voy a subir mañana con el otro ayudante, cuando haga la ayudantía el otro ayudante. Y eso, mañana va a estar. También en la guía hay 2 ejercicios que están propuestos, ojalá los hagan. Nosotros con el otro ayudante vamos a subir el día domingo la pauta, para que igual lo hagan, digamos, en este lapsus y no solamente miren la pauta, ¿ya? Son 2 ejercicios que igual son buenos, son ejercicios de certámenes, así que para que se vayan, digamos, como preparando. Eso. No sé si hay más dudas o algo así. No, ¿En qué parte de aula vaya a subir la ayudantía? Va a estar en alguna carpeta que diga ayudantía, en alguna sección que diga ayudantía, y si no está creada, la voy a crear ahora. Ah, ya. ¿Y esos ejercicios propuestos van a estar en la guía de la ayudantía, no? Sí, están en la misma guía a la última hoja. Sí. Oh, error, ¿por qué error? A ver, quizá. Ya, entonces nos vemos el otro miércoles. Ahí vamos a ver dinámica de fluidos, que igual es más entrete. Así que eso, nos vemos. Ahora adivinar como mierda. Poner pausa.